Anímicamente, ¿cómo se encuentra nuestra fe delante de nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo se encuentra nuestro gozo, nuestra alegría al ir pretendiendo alcanzar a nuestro Señor Jesucristo? Realmente estamos siguiendo de cerca al Señor, hermanos. Nuestro corazón está muy pegado al corazón del Señor. Nuestro sentir está muy pegado al sentir del Señor. Nosotros, los que hemos obedecido al Evangelio, hermanos, hemos decidido caminar con el Señor, seguir al Señor fielmente. Pero a veces, lamentablemente, hacemos lo mismo que hizo el apóstol Pedro: pretender seguir de lejos a nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo por falta de fe. Lo hizo por falta de convicción. Lo hizo porque no quiso sufrir y padecer por el Señor. Eso, hermanos, le costó al apóstol Pedro un profundo dolor en su corazón, que lo golpeó duramente y que por poco pierde su salvación. En Mateo capítulo 26 dice la Escritura, Mateo 26, del versículo 57 en adelante. Mateo 26, del versículo 57 en adelante. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, dice, le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante,
me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró terriblemente, lloró amargamente. Y ese va a ser el destino de todos, cristianos y no cristianos, que hayan negado al Señor en su vida. Y lo harán no solamente por un tiempo, sino que eternamente será ese llanto doloroso. En realidad usted, mi hermana, mi hermano, queremos pasar por toda la eternidad llorando amargamente, arrepentidos de haber negado al Señor en nuestra vida, sin poder hacer absolutamente nada por remediarlo. Ya no habrá tiempo para ello. ¿Ese es el destino que usted quiere para usted? ¿Para su familia? Muchos en nuestra vida cristiana, hermanos, empezamos con grande gozo, con gran alegría. Se nos cuestionaba antes de ser sumergidos: ¿hasta cuándo piensas servir al Señor? Hasta el día de mi muerte. Y mostrábamos ese gozo, esa alegría de haber obedecido al Señor, de que ahora Él está en nuestra vida, y empezamos nuestra vida cristiana con gozo, con alegría. Pero después, ¿qué pasa? Después, ¿qué sucede? Muchos, lamentablemente, hermanos, ciertamente a veces se nos presenta la vida cristiana como un camino de rosas, como a veces que nos pone así el matrimonio, ¿no? Como si fuera un lecho de rosas. Pero sabemos muy bien, hermanos, que ni el matrimonio es así, ni tampoco la vida cristiana. Y es por eso que cuando nos empezamos a encontrar, a enfrentar con desafíos, con retos, con peligros, hermanos, en nuestra vida, muchas veces empezamos a dudar de nuestro cristianismo, de nuestra fe, y empezamos a vivir como los demás, y empezamos a negar nuestra fe delante de los demás. Pedro, hermanos, era un hombre temerario, ciertamente algo intemperante. Era un hombre decidido, valiente, de un carácter forjado en el mar, aún en la tierra. Era un hombre que no temía ni siquiera morir. Que cuando él vio cómo su Señor, hermanos, era tomado preso, él desenvainó la espada también. Y él quiso defender a su maestro, y hasta el punto también de dar su vida. Sus palabras tuvieron resonancia cuando él dijo: no, Señor, no solamente estamos dispuestos a ir contigo a la cárcel, sino aún hasta morir contigo. Y Pedro lo cumplió. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué hizo cambiar al apóstol Pedro de aquel hombre temerario, de aquel león furioso, simplemente a un gatito indefenso, intimidado por la adversidad? Pedro, hermanos, por un momento sí estuvo dispuesto a dar su vida, pero ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Lamentablemente, hermanos, vemos que su fe le empezó a fallar cuando lo empezaron a identificar con nuestro Señor Jesucristo. Él, al ver cómo nuestro Señor Jesucristo no solamente estaba siendo juzgado, sino que también estaba siendo maltratado terriblemente. Cuando la Escritura dice, hermanos, que el rostro del Señor recibió puñetazos, las manos grotescas, hermanos, grandes de aquellos hombres, desfiguraron por completo el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No era un toquecito así leve, eran golpes fuertes, hermanos, que luego hinchaban los pómulos, o que ponían la carne morada, o cerraban el ojo por completo.
Fueron golpes duros, crueles. Y tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro estaban viendo eso. Y cuando se cruzaron las miradas entre Pedro y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahí Pedro se quebró y dijo que lloró amargamente. Si vemos, hermanos, o más que todos pretendemos nosotros, si pretendemos seguir de lejos a nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de querer estar aquí y a la vez no comprometernos, o a la vez no, vaya, ¿cómo lo puedo decir? No profesar nuestra fe ante un mundo tan adverso, ocultarnos ante los demás sin identificarnos como cristianos, que a lo mejor nos dé vergüenza de saber qué fe profesamos. Si empezamos a tener miedo a la adversidad del mundo, a las burlas, a los vituperios, al rechazo, ¿cree usted que no vamos a sufrir las consecuencias de ello? Por supuesto que lo vamos a sufrir, hermanos. El llanto de Pedro fue tan amargo, tan doloroso. La única manera de cómo él podía deshacer eso, hermanos, era volviéndose al Señor. Y lo hizo. Por eso, nuestra vida cristiana, hermanos, ciertamente está llena de retos, lleno de desafíos, llena de peligros. No solamente aquí en la congregación, que lamentablemente es así y es algo lamentable, pero aún más en el mundo. Tenemos grandes desafíos, grandes retos, muchos peligros también, pero tenemos que confrontarlos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nunca dudó, hermanos, de quién era en realidad, que cuando fue cuestionado por lo que él enseñaba, por lo que él decía, aun cuando le preguntaron, te conjuro, lo pusieron bajo juramento, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios. Nombrarse Hijo de Dios, hermanos, era nombrarse igual a Dios. Es por eso que ellos lo consideraban como una blasfemia. Cuando el apóstol Juan decía y que dijo, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito. Esa palabra unigénito, hermanos, que en su contexto original, monógenes, mono, una sola, genes, de ahí donde proviene la palabra genética, la única semilla de la deidad, unigénito, el único Hijo de Dios. Si es hijo, es igual al Padre en toda su esencia, en toda su naturaleza, en todo su poder. Y para toda aquella gente, hermanos, fue una blasfemia. Y sin temor alguno, sin temor a padecer, sin temor a sufrir, aún sin temor a morir, él dijo estas palabras: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y Juan dice en Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá cuando el Señor venga. Con esa misma convicción, con esa misma certeza, con esa misma seguridad, hermanos, debemos de confrontar todas las adversidades del mundo y caminar junto con el Señor, así como el Señor siempre caminó junto a su Padre, no titubeando de ninguna manera, porque si lo hacemos, entonces vamos a estar dudando de nuestra conversión, vamos a tener siempre miedo a los desafíos y por ende, hermanos,
Y por último, vamos a cambiar nuestro destino en la eternidad. Ya no van a ser en las glorias de nuestro Dios, sino en el fuego eterno. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, etcétera, etcétera, dice, tendrán su parte, que es en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿En realidad usted quiere ese destino para usted? ¿En realidad, hermanos, queremos ese destino? Por eso, no caminemos de lejos al Señor, no sigamos de lejos al Señor, porque si lo hacemos, hermanos, prácticamente estamos poniendo en duda nuestra fe en el Señor. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice, ¿por qué decidimos seguir de lejos al Señor? Porque simple y sencillamente no confiamos plenamente en su poder. Mire, el Señor se lo había dicho, se lo había advertido al apóstol Pedro. En Lucas capítulo 22, en el versículo 31 al 34, una escritura paralela. Lucas, versículo 22, versículo 31, dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo, dice, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro entendió perfectamente las palabras del Señor. Iba a ser sacudido, iba a ser maltratado, iba a ser violentado por Satanás mismo. Un ejemplo rápidamente. ¿Qué pasó con Job? ¿Cómo era Job? ¿No era un hombre rico? ¿No era un hombre que tenía a sus hijos? ¿No era un hombre que tenía muchas propiedades? ¿No era un hombre que era rico en salud? ¿Quién le quitó todo eso? Satanás mismo lo tocó, a punto de destruirlo casi, pero porque Dios se lo permitió, para que el mismo Satanás se diera cuenta realmente en dónde estaba basada la fidelidad de Job, que era en el temor a nuestro Dios y no por lo que él tenía. Asimismo, Pedro también iba a ser sacudido de la misma manera. Sin embargo, aún el Señor le dijo: mas yo he rogado, de Umay, yo he deseado y he orado por ti para que tu fe no falle completamente. Realmente la fe del apóstol Pedro, hermanos, se iba a ver menguada, disminuida, se iba a ver terriblemente afectada. ¿Por qué razón? Lo vemos aquí también. Una vez que el Señor le dijo eso en el versículo 33, Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Pero ¿en dónde estaba la fe de Pedro, hermanos? La fe de Pedro estaba basada en su valentía. La fe de Pedro estaba basada en su fuerza. La fe de Pedro estaba basada en su adiestramiento en cuanto a la espada o ante su carácter, y no en el poder de Dios. Y es por eso que él falló ante una situación así. Por eso cuando uno pone su fe en su propia sabiduría, en su propio intelecto, en su propia capacidad, en su propio discernimiento, va a fallar la persona. Va a fallar porque no está confiando en el poder de nuestro Dios, que es ahí en donde debemos de poner nuestra fe, siempre nuestra convicción en el poder de Dios y no en nuestra capacidad intelectual, moral, sino en el poder de nuestro Dios. Esto lo dijo muy bien el apóstol Pedro. Mire, vaya conmigo a Pablo, más bien, en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5.
Primera de Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de ¿quién? ¿De Pablo? ¿De Pedro? ¿De Juan? No, de Dios. No fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado, es decir, el evangelio. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué, hermanos? Sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. El apóstol Pedro, hermanos, pretendió seguir de lejos al Señor. Fue porque le costó mucho trabajo en confiar en las palabras del Señor. Su valentía y determinación estaban más basadas en su propia fuerza, en su poder, y no en el Señor. Pero cuando supo que su fe debe estar basada en el poder de Dios, hermanos, lamentablemente su valentía y confianza desaparecieron, porque él aprendió, él entendió que él no podía defender a su Señor muy a su manera, muy a su modo, sino que tenía que hacerlo, hermano, con el poder de nuestro Dios, hablando y confiando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso Pedro vio en algún momento cómo el Señor, hermanos, mostraba su fe con violencia? Nunca actuó con violencia, excepto una vez, pero fue cuando el celo de la casa de nuestro Dios lo consumió, cuando él vio que en el templo de nuestro Dios, hermanos, se había convertido en una cueva de ladrones, cuando en ese intercambio de moneda se estaba abusando de las personas, hermanos, y cuando veía que los alimanes que se vendían estaban defectuosos, no estaban sanos, aptos para el sacrificio. Y es por eso que el Señor fue cuando se airó, pero no pecó, porque no obró injustamente. Por eso, si el Señor, hermanos, nos ha dotado de este poder, como lo dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué, hermanos? De amor, poder y dominio propio. El Señor nos ha dotado, hermanos, de ese espíritu, para que también nosotros, a través de ese poder, podamos nosotros testificar al mundo cuál es nuestra fe. Aún Timoteo, hermanos, siendo un joven, tal vez algo inexperto, se estaba dejando intimidar, acobardar por las adversidades que él estaba sufriendo también. Y es por eso que el apóstol Pablo le decía: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Participa de las aflicciones del Señor. Actúa valientemente. El Señor te ha dotado ese espíritu de poder y de valentía. En algún momento, creo yo que todos en algún momento nos dejamos intimidar por la adversidad, por el peligro o por la enfermedad. Y si nuestra fe no está basada en el poder de Dios, hermanos, poco a poco nos vamos a ir alejando. A veces no se nos va a ver un domingo en la congregación al mes, después 2 ausencias al mes, después ni el mes, y al último ni el año. Porque esas son las manifestaciones del pecado, nuestra ausencia en las cosas de Dios. Nos empezamos a sentir indignos ante nuestro Dios, síntomas del pecado. Mas sin embargo el Señor le dijo a Pedro, le dio una promesa, que después él se levantaría e iría delante de sus hermanos. Es ahí en donde Pedro tuvo que haber confiado y no confió. No solamente, hermanos, porque no confiamos plenamente en el Señor, también porque no queremos sufrir a consecuencia de la palabra. En Mateo 26, versículo del 69 al 75, vemos:
precisamente. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: te juro, os prometo, os juro que no conozco a ese hombre. Y un poco después, acercándose a los que estaban ahí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, pero aún porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, ¿qué empezó a hacer, hermanos? ¿Qué empezó a hacer? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. El hecho de maldecir, hermano, no significa que de su boca salieron sapos y víboras y tarántulas. No se trata de que empezó a hablar maldiciones, sino que se puso bajo maldición, diciendo: que me trague la tierra, que se abra la tierra y me trague vivo y me envíe vivo al Seol, que lo que estoy diciendo no es verdad. Que me parta un rayo si lo que estoy diciendo no es verdad. Eso era ponerse bajo maldición. Y a veces recurrimos a este tipo de trucos para convencer a la gente, ¿verdad? A veces cuando nuestra palabra carece de valor, hermanos, de crédito, decimos: te juro por mi madrecita santa que lo que te estoy diciendo es verdad. Mira que me parta un rayo si lo que te estoy diciendo no es verdad. Y es cuando nuestra palabra carece de valor. Y Pedro quería convencer a esta gente. ¿Hasta dónde fue capaz de ir el apóstol Pedro con tal de convencer a la gente que no era uno del Señor, para que no lo asociaran con él, para que no lo relacionaran con él y para que no empezara a sufrir lo mismo que él miraba en el caso de nuestro Señor Jesucristo? Y aún así, hermanos, Pedro lo entendió después. Pedro lo entendió después. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, y después en el versículo 9 dice: al cual resistir firmes en la fe. ¿A quién se debe resistir firmes en la fe? Al diablo. Al diablo. Y luego después dice: sabiendo que los mismos padecimientos, y habla obviamente de nuestro Señor Jesucristo, que los mismos padecimientos, dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Por qué cree que cuando nuestro Señor Jesucristo, una vez que resucitó y se vio con sus discípulos, hermanos, y después allá en Juan capítulo 20, cuando habla con el apóstol Pedro y le decía: Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pastorea a mis corderos. Pedro, ¿me amas? Como que la memoria de Pedro se le empezó a refrescar. ¿Cuántas veces le había negado? 3 veces. 3 veces. Y es por eso que Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que mi amor es sincero hacia ti. Tú sabes que te amo. Pastorea a mis corderos. Ciertamente cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, otro te va a ceñir a ti, lo va a amarrar y te van a llevar a donde tú no quieras. Y así murió el apóstol Pedro, testificando su fe en su amado Señor, siendo crucificado de cabeza porque no se sintió digno de morir al igual que nuestro Señor Jesucristo, ejecutado
por el imperio romano, por el gobernador Nerón y por su capitán de la guardia. Es que, hermanos, a nosotros no solo se nos ha concedido el privilegio de creer en el Señor. Muchos solamente pensamos y creemos en eso, que solamente se nos concedió una hermosa fe con la cual debemos de testificar. Estamos en un país libre y a la vez soberano, en donde tenemos la libertad de tener un culto a nuestro Dios y de poder predicar el Evangelio libremente por las calles, sin temor alguno. En aquel tiempo no era así, hermanos. Había mucha adversidad, mucho peligro, mucha contienda. Pero hoy tenemos esa libertad de hacerlo. Mas sin embargo, no solamente se nos ha concedido esa fe de predicar el Evangelio, esa libertad, sino aún también de combatir por ella, de luchar por ella y hasta de padecer por ella. Pablo lo dijo bien claramente en Filipenses capítulo 1 del versículo del 27 en adelante. Mire lo que dice la escritura. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 1 versículo 27 en adelante. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ese término de combatir, de luchar, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio, una señal de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Pablo diciendo estas mismas palabras también. No solamente se nos ha concedido el privilegio de creer, sino también hasta de padecer por Él, de sufrir por Él. En realidad, mi hermano, mi hermana, estamos confrontando el peligro. En realidad estamos sufriendo por causa del Señor, o simple y sencillamente le estamos sacando la vuelta, como decimos allá en términos de barrio, le estamos sacando la vuelta al parche, al desafío, al reto. Si estamos haciendo eso, si estamos huyendo del desafío, si estamos huyendo de la adversidad, del sufrir, del padecer por causa de la palabra, hermanos, estamos siguiendo de lejos al Señor. Eso es lo que está pasando. Y le vuelvo a repetir, nuestro final va a ser un llanto muy amargo. Pero por eso el Señor nos ha dado la fuerza, el poder. Por eso decía en Filipenses, el apóstol Pablo diciendo a los hermanos de Filipos, ahí en Filipos capítulo 2, versículos 2 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dejemos que Dios opere, actúe en nuestras vidas, hermanos, y va a ver que vamos a ir caminando al Señor, pero juntamente al lado de Él, y no simplemente viéndole de lejos. No solamente porque tememos, no confiamos en el poder de Dios, o porque no queremos sufrir a causa de la palabra, sino también muchas veces, hermanos, porque tememos más a la ira de los hombres en vez de Dios. Por eso, como lo vemos ahí, hermanos, el apóstol Pedro, él veía lo que sus mismos compatriotas le estaban haciendo a nuestro Señor. El Señor no estaba sufriendo terriblemente por manos extranjeras, por enemigos, hermanos. No estaba sufriendo por manos de otras naciones, aunque ciertamente después iba a ser crucificado por el imperio romano, pero fue puesto por su propio pueblo.
fue entregado por su propio pueblo, fue traicionado por su propio pueblo. Todo esto a veces, hermanos, en la vida antigua, hermanos, vemos precisamente cómo es que el Señor nos estaba anunciando a esto. ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. Su propio hermano. ¿Quién quiso matar a José, el hijo de Jacob? Sus propios hermanos. ¿Quién quiso dañar terriblemente a Moisés? El propio pueblo, y aún sus propios hermanos y hermanas. ¿Quién negó al Señor? Su propio pueblo. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y Pedro miraba todo eso. Miró cómo el Señor, hermanos, estaba absorbiendo todo el castigo de los hombres y tuvo miedo. Mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 10. Ya voy a acabar, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y dice esta escritura: sí, a ese temed. Teme a Dios. Pedro debió de haber puesto su temor más en nuestro Dios que en los hombres. Y lamentablemente hacemos eso, temer más a la ira, ciertamente por nuestra poca fe, ciertamente por el temor a sufrir y a padecer. Y cuando estamos ya cautivos de nuestra incredulidad, cuando estamos ya cautivos, hermanos, de nuestro temor, viene la negación al Señor, viene la ausencia. Es por eso que aún nuestro Señor Jesucristo le decía a la iglesia de Cristo, una de las iglesias de Cristo de Asia Menor: no temas en nada de lo que vas a padecer, es decir, a sufrir y hasta morir. No temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí algunos van a ser echados a la cárcel, ¿okay?, por 10 días. Dice, pero tú, sé valiente, ¿okay? La valentía, hermanos, solamente se demuestra confrontando el reto, confrontando el miedo, confrontando a la adversidad, al enemigo. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados por 10 días. Pero tú sé fiel hasta el punto de dar tu vida por mí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pedro lo hizo, y lo hizo con gozo. Entendió todo esto, hermanos, y fue dispuesto a morir por el Señor después. Anteriormente sí se le olvidaron las palabras del Señor, pero después, una vez que se recuperó, hermanos, y eso fue gracias a la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para que nuestra fe no mengue, hermanos, para que no tengamos temor ante la adversidad, y para que no tengamos temor ante las injusticias de los hombres, pensemos en esto. ¿Quién es el que está orando por usted y por mí, mi hermano, en el cielo? El Señor nos dice en Romanos capítulo 8, hermanos, ¿quién es el que está intercediendo por usted y por mí todavía estando en el cielo? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está intercediendo por todos nosotros, así como lo hizo con Pedro. A Pedro se le dijo: mas yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Acuérdese de estas palabras. Miguel, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Ponga su nombre ahí. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y una vez vuelto vayas delante de tus hermanos y testifiques. Fue lo que hizo Pedro. Se levantó de ese momento amargo, doloroso, reconoció que le había fallado al Señor, hermanos, y empezó a predicar.
Después lo vemos en Hechos capítulo 2 predicando a Cristo, hermanos, públicamente, abiertamente, sin temor alguno. Y lo hizo después, más adelante, sufriendo, padeciendo también en la cárcel, casi hasta el punto de dar la muerte, de dar la vida nuevamente, como lo hizo Jacobo. Mas el Señor lo libertó de la cárcel para que siguiera hablando del Evangelio. Todo es cuestión de confiar en el Señor. Que hagamos lo que a nosotros nos corresponde hacer, hermanos, y el Señor hará hasta lo imposible por usted y por mí. Basta de caminar lejos del Señor siendo incrédulos. Basta de caminar lejos del Señor temiendo a las adversidades. Basta de caminar lejos del Señor temiendo más a la muerte o a la ira de los hombres. Confiemos más en el poder de Dios. Estemos dispuestos a sufrir por causa de la palabra, sin importar los riesgos, sin importar los desafíos, sin importar hasta si quisiéramos dar la vida por el Señor. ¿O acaso no nos comprometimos con el Señor con esto, hermanos? ¿Acaso no le dimos nuestra palabra a nuestro Dios con eso? ¿O es que en realidad se nos ha olvidado? El Señor es lo que espera de todos nosotros. Todo esto. Para que así, hermanos, si morimos siendo fieles a nuestro Dios, ¿qué es lo que nos espera en el cielo? Pablo decía, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos la venida del Señor, hermanos? Pues sigamos siendo fieles a nuestro Dios. Sigamos confrontando todos los desafíos sin importar el sufrimiento y aún sin importar que nos cueste la vida, que solamente nos pueden quitar la vida de este cuerpo, pero nuestra alma será para nuestro Dios, mi hermanito. Amén. Y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Mientras entonamos una misma invitación, que Dios conserve esta palabra en los corazones de todos nosotros y que Dios le dé fruto para su honra y gloria. Dios les bendiga, hermanos.